La Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos. ¿Qué es y qué contiene? Dentro del contexto de la influencia de la religión en la política estadounidense, ha surgido un interés en la llamada Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos, también conocida como la Biblia de Trump. Este libro no es una versión oficial de la Biblia cristiana, sino una compilación que incluye la versión King James de la Biblia junto con textos adicionales relacionados con la historia, la fundación y la política de Estados Unidos desde una perspectiva cristiana y conservadora. Contenido de la Biblia de Trump. Versión King James de la Biblia. Esta versión de la Biblia es una de las traducciones más populares en la tradición cristiana anglosajona. Se caracteriza por su lenguaje arcaico y su influencia en la literatura y cultura angloparlante. Textos patrióticos y discursos históricos. Incluye una selección de documentos fundamentales de la historia de los Estados Unidos, como fragmentos de la Declaración de Independencia, la Constitución y discursos de presidentes influyentes que han enfatizado la relación entre la fe y la nación. Comentarios y reflexiones. Contiene interpretaciones que conectan la fe cristiana con los valores estadounidenses, resaltando la importancia de la religión en la vida pública y política. Oraciones y bendiciones por el país. Se incluyen pasajes y plegarias dirigidas a la nación y sus líderes, promoviendo la visión de un país guiado por principios cristianos. Referencias al liderazgo de Trump. Algunos fragmentos presentan al expresidente Trump como un defensor de la fe y la libertad religiosa en Estados Unidos, resaltando sus iniciativas políticas relacionadas con la religión. Reacciones y controversia. El lanzamiento de esta Biblia ha generado reacciones mixtas. Sus defensores argumentan que representa una reafirmación de los valores cristianos en la vida estadounidense y un reconocimiento del papel de la fe en la historia del país. Por otro lado, sus críticos la ven como una instrumentalización de la religión con fines políticos, cuestionando la inclusión de discursos políticos en un texto sagrado. Conclusión. La Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos no es una nueva versión de la Biblia cristiana, sino una antología que combina textos sagrados con documentos históricos y reflexiones políticas. Su impacto en la sociedad estadounidense dependerá de la manera en que sea percibida y utilizada, tanto por creyentes como por críticos. Como siempre, es fundamental analizar cualquier tema con información verificada y un espíritu crítico para comprender mejor su verdadero alcance e intención. Reacciones y controversia en torno a la Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos. El lanzamiento de la Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos, también conocida como la Biblia de Trump, ha generado una fuerte polémica en diversos sectores de la sociedad estadounidense. Mientras algunos la ven como una reafirmación de los valores cristianos y patrióticos, otros la consideran una manipulación política de la fe. A continuación, se presentan las principales reacciones y los debates que ha suscitado esta publicación. Apoyo y justificación. Los seguidores de esta iniciativa destacan la importancia de la religión en la historia de los Estados Unidos y ven esta compilación como un recordatorio de los valores cristianos que, según ellos, han guiado a la nación desde su fundación. Argumentan que reafirma la identidad cristiana de la nación. Para muchos conservadores, la Biblia ha sido una influencia clave en la formación de los principios democráticos del país. Consideran que la inclusión de textos patrióticos junto con la Biblia refuerza la conexión entre fe y nación. Defiende la libertad religiosa. Se presenta como un esfuerzo para proteger la presencia de la religión en la vida pública, en un contexto en el que algunos sectores perciben que el cristianismo ha sido desplazado de los espacios gubernamentales y educativos. Apoya el liderazgo de Trump. Sus partidarios ven en esta Biblia un respaldo a la visión de Trump como un defensor de la fe cristiana y de los valores tradicionales. Consideran que su inclusión en la Biblia demuestra su compromiso con los principios religiosos. Críticas y polémica. Por otro lado, los críticos han expresado diversas preocupaciones sobre la publicación, considerando que representa un uso político de la religión y un intento de instrumentalizar la fe con fines electorales. Entre las principales objeciones se encuentran: separación entre Iglesia y Estado. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece la separación entre religión y gobierno. Muchos consideran que esta Biblia promueve la fusión de ambos, lo que podría representar un riesgo para la diversidad religiosa del país. Uso político de la fe. Algunos analistas argumentan que incluir discursos políticos y referencias a Trump dentro de una edición de la Biblia es una estrategia para ganar apoyo de la comunidad cristiana, más que una verdadera promoción de la espiritualidad. Exclusión de otras creencias. Estados Unidos es un país con una gran diversidad religiosa. La promoción de una Biblia asociada a un movimiento político puede ser vista como un intento de favorecer una sola religión sobre las demás.
Comercialización de lo sagrado. Algunos líderes religiosos han expresado preocupación por la venta de esta edición, considerándola una mercantilización de la fe y un intento de aprovechar la religión para obtener beneficios económicos y políticos. Impacto en la sociedad y el debate público. El debate sobre la Biblia de Trump ha avivado las discusiones sobre el papel de la religión en la política y la sociedad estadounidense. Las iglesias, los académicos y los medios de comunicación han abordado la cuestión desde distintas perspectivas, generando un amplio espectro de opiniones. Algunos creen que esta publicación fortalecerá la fe y los valores tradicionales, mientras que otros temen que polarice aún más a la sociedad. Además, esta controversia se suma a otras iniciativas que han buscado reintroducir elementos religiosos en la educación y el gobierno, lo que sugiere que la relación entre religión y política seguirá siendo un tema central en el debate público estadounidense. Conclusión. La Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos no es solo una edición más de las Escrituras, sino un fenómeno sociopolítico que refleja las tensiones entre la fe, la política y la identidad nacional en Estados Unidos. Su impacto dependerá de cómo la perciban y utilicen tanto sus seguidores como sus detractores, pero sin duda ha revivado una de las discusiones más antiguas y complejas del país. ¿Cuál es el verdadero papel de la religión en la vida pública y política de los Estados Unidos? En los últimos días, las redes sociales han sido el epicentro de una nueva controversia política y educativa en Estados Unidos. La supuesta imposición de la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas por parte del presidente Donald Trump. Diversas publicaciones han afirmado que, de volver a la Casa Blanca, Trump implementaría esta medida en el sistema educativo nacional. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Un análisis de los discursos y propuestas recientes de Trump revela que, si bien ha expresado su apoyo a la enseñanza de la Biblia en las escuelas y ha defendido la importancia de la religión en la sociedad estadounidense, no ha anunciado oficialmente una política que haga obligatoria su lectura en todas las instituciones educativas del país. Según informes de medios reconocidos, como Up News y El País, Trump ha prometido proteger la libertad religiosa en las escuelas y permitir que los estudiantes recen y lean la Biblia, pero sin imponer una norma federal al respecto. Lo que sí es un hecho es que en algunos estados, como Texas y Oklahoma, se han promovido iniciativas para incorporar el estudio de la Biblia en el currículo escolar. En Texas, por ejemplo, un programa de enseñanza opcional basado en textos bíblicos ha sido aprobado, ofreciendo incentivos económicos a los distritos que lo implementen. En Oklahoma, el superintendente estatal de educación ha instado a las escuelas a incluir lecciones bíblicas, aunque esta medida ha encontrado resistencia en algunas comunidades. Este contexto ha dado pie a interpretaciones erróneas y titulares engañosos en redes sociales. Mientras algunos sectores religiosos ven con buenos ojos la posibilidad de reforzar la educación moral y ética a través de la Biblia, otros defienden la separación entre Iglesia y Estado, recordando que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno establecer una religión oficial. En conclusión, aunque Donald Trump ha abogado por un mayor reconocimiento de la fe en la educación y ha apoyado iniciativas estatales relacionadas con la enseñanza de la Biblia, no existe evidencia de que haya anunciado una política para hacer su lectura obligatoria en todas las escuelas del país. Como siempre, es fundamental verificar la información antes de compartirla y acudir a fuentes confiables para evitar la propagación de noticias falsas. En este canal, Historias Bíblicas y Melodías para Dormir, nos dedicamos a compartir contenido enriquecedor sobre las enseñanzas de la Biblia y melodías relajantes que favorecen el descanso. Creemos firmemente en la importancia de la fe y la tranquilidad, proporcionando materiales que inspiran el espíritu y calman la mente. Recientemente, ha surgido un interesante debate sobre el papel de la Biblia en la educación de los Estados Unidos. Se ha discutido la posibilidad de implementar la lectura de textos religiosos en el sistema educativo, lo que ha generado diversas opiniones. Uno de los temas más comentados es la conocida Biblia Dios bendiga a los Estados Unidos, también denominada la Biblia de Trump. Esta edición es una compilación única que incluye la versión King James de la Biblia cristiana, junto con textos relacionados con la fundación y la política de los Estados Unidos desde una perspectiva de la religión civil estadounidense y el trumpismo. Esta iniciativa plantea una cuestión filosófica y educativa. ¿Cuál es el rol de la Biblia en la formación de las nuevas generaciones? A lo largo de la historia, los textos sagrados han sido una fuente de sabiduría, ética y moral, influyendo en la construcción de sociedades y valores humanos. En un contexto moderno,
La inclusión de estos escritos en las escuelas podría interpretarse como un esfuerzo por reforzar la identidad nacional y el respeto por las tradiciones judeocristianas que han moldeado la historia del país. Sin embargo, este enfoque también abre un debate sobre la neutralidad educativa y la separación entre Iglesia y Estado. Mientras algunos defienden que la enseñanza de la Biblia puede aportar valores fundamentales como el amor, la compasión y la justicia, otros argumentan que las escuelas deben mantenerse como espacios laicos donde cada individuo pueda formar su propio criterio sin imposiciones religiosas. Más allá de las posturas políticas o ideológicas, lo que es innegable es la influencia de la Biblia en la cultura occidental y su papel en la literatura, la filosofía y la ética. Leer y comprender sus enseñanzas puede ser una herramienta poderosa para la formación del carácter y el análisis crítico de los valores universales. En nuestro canal, exploramos estos temas con una perspectiva reflexiva y educativa. A través de nuestras narraciones bíblicas, ofrecemos una mirada profunda a las historias y enseñanzas sagradas, mientras que nuestras melodías para dormir ayudan a crear un ambiente de paz y armonía. Invitamos a nuestros seguidores a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre este tema, fomentando un diálogo respetuoso y enriquecedor. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y a todas las naciones del mundo, guiándonos siempre hacia la sabiduría, la comprensión y la paz interior.